Bien, gente, 8:15. Eh, nada, creo que para de llover. Este, seguimos con la un poco abandonada lista de reproducción, palabras más, palabras menos, que de lo que trata es de mejorar, ¿sí?, el uso de nuestro lenguaje, ¿sí? Eh, en sentido amplio, ¿sí? Yo voy aprendiendo junto a ustedes. Eso quiero que sepan. Bien, que tengan en claro, por eso somos compañeros, por eso somos eternos estudiantes. Pero yo, este artículo que voy a leer, las ambigüedades poco recomendables, estaban incluidas en un abogado, un doctor, una persona ya posiblemente retirada, eh, que nos dio una clase en mi amadísimo Colegio de Abogados de Loma de Zamora, el cual me recogió, me contuvo, me brindó herramientas para el ejercicio de profesión, para el ejercicio de la profesión, en sus cursos de los días jueves de unos cursos dirigidos a jóvenes abogados recién matriculados sobre práctica profesional, ¿sí? Y cada jueves se exponía algún tema diferente, ¿sí? El derecho penal tuvo cuatro jueves. Eh, amo mi colegio, así que cuando me dijeron, che, venía a matricularte al colegio de abogados Avellaneda Lanús, yo soy Avellaneda, no, colegio de Loma, colegio de Loma, sí, eternamente agradecido. Y la idea es que ustedes no ingresen con una mano atrás y una mano adelante. La idea de todo esto es que ya salga por lo menos vestido, ¿sí? A la calle. Pero nos vamos a tomar un break, un recreo, y dentro de palabras más, palabras menos, vamos a... Ah, les decía, bueno, y vino y de esto habló un poco este doctor que hablaba sobre el lenguaje jurídico. Esto es una partecita, y nos entregó una especie de folleto, llamémosle, en el cual era un mini diccionario con algunas definiciones, reglas, etcétera, 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 que por supuesto no encuentro si es que lo tengo. O sea, eh, bueno, este artículo se llama Las ambigüedades poco recomendables. Un litigante conchudo. ¿Sí? Aproximadamente en el año 1980, en una expresión de agravios, el abogado definió a su cliente como una persona ingenua, inexperta, que había caído en la trampa que le había tendido la contraparte en un acto jurídico y pedía que se declarara la nulidad del contrato por aplicación del
artículo 954 del Código Civil. ¿Sí? Tenemos que agregar del viejo Código Civil o del Código Civil de Vélez. En la Constitución se negó aquella inexperiencia afirmando que ese litigante era un conchudo. Los primeros que tuvieron acceso a su lectura se escandalizaron, pero también hubo quienes con más calma recurrieron al diccionario y allí encontraron los significados astuto, cauteloso, sagaz. No obstante ello, la Cámara mandó testar la frase y derivó el caso al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Junín, sosteniendo que no se podía ignorar el sentido agraviante que la palabra cuestionada tenía actualmente en nuestro lenguaje. Vale la pena reproducir párrafos de este curioso hecho que he tomado de Census, tomo 21, páginas 106 y 108. Allí se transcribe lo manifestado por la parte demandada. ¿En qué se fundamenta la nulidad? Realmente no lo entiendo, porque en el libelo en que se la promueve se demuestra una estupidez que causa estupor y que no es propio de un conchudo como lo es la contraparte. Votó en primer término el doctor Juan Carlos Benini, quien expresó evidentemente el empleo de este último término tiene un sentido netamente agraviante que ofende no solo a quienes son su contraparte, sino la majestad, la dignidad y el decoro de la justicia. Las normas de ética dictadas de conformidad a lo preceptuado por el artículo 25, inciso octavo de la Ley 5.177 dispone que es deber de los letrados guardar a los magistrados el respeto y la consideración que corresponden a su función social. Artículo 21. Debiendo en sus expresiones verbales y escritas usar la moderación y energía adecuada, tratando de decir nada más que lo necesario al patrocinio que se le ha conferido. Debiendo en las contestaciones y réplicas dirigidas al colega adversario mantener el máximo respeto, desentenderse de toda expresión violenta o agraviante. Artículo 19. En este concepto moral debe moverse el letrado por el que emplear el término conchudo, cuya significación popular es harto conocida, no siendo dable que se pretende escudar la injuria socapa del sentido castizo, puesto, como he dicho, en nuestro país constituye un calificativo de sentido netamente injuriante. Cabe agregar que en la edición del año 2001 del Diccionario de la Real Academia Española ha sido incorporada como segunda acepción de la palabra comentada en carácter de americanismo, sinvergüenza, cara dura, quedando como quinta coloquial y en desuso astuto, cauteloso, sagaz. En consecuencia, ya no se la puede utilizar arteramente, disfrazando el agravio con el viejo significado. Vamos a otra expresión. Este expediente es un quilombo. En la culminación del litigio, un veterano abogado sostuvo que el trámite procesal había sido muy desordenado. El joven letrado que tenía de contraparte dijo, más que desordenado, utilizando el lenguaje popular, deberíamos decir que este expediente es un quilombo. Aunque no resulta elegante el término utilizado, comprendo al noble colega porque para las nuevas generaciones la palabra quilombo tiene solo un significado de desorden. Mejor dicho, es un superlativo de desorden, nada más que eso. En cambio, lo que hemos vivido en la Argentina de la primera mitad del siglo XX lo conocimos con el nombre vulgar de prostíbulo y no nos animamos a pronunciar en un ambiente culto. Era una de las condenadas malas palabras. Me recuerdo en un congreso de la lengua española que se hizo en Rosario, que uno de los disertantes fue el negro Fontana Rosa, eh, que pedía una suerte de indulto para las malas palabras. Decía, ¿por qué son malas palabras? ¿Le pegan a las otras? No, muy gracioso. Probablemente ese término nos llegó desde Brasil, pero allí nunca tuvo el significado que nosotros le hemos dado. Quilombo era el lugar donde se guarecían los esclavos fugitivos y formaron una comunidad
muy aguerrida, dirigida por un jefe bien preparado para resistir las incursiones de represalia de los blancos. En consecuencia, no se trataba de un lupanar ni de un ambiente donde reinara un superlativo desorden. Yendo un poco más al norte, en Venezuela significaba campaña campestre o choza, cuestión que viene a sumarse al desconcierto idiomático, que nos recuerda que aún no hemos superado la maldición de la Torre de Babel. Hace poco hablé de la Torre de Babel en un escrito. Yo hablaba de una cosa y no recordaba la otra. La maldición de la Torre de Babel. Me gusta esa expresión. Finalmente cabe acotar que el uso que le dio el joven abogado de la palabra que comento no está al margen de lo receptado por la Real Academia Española, ya que figura en su diccionario, edición 1992, como tercera acepción y en carácter de argentinismo, lío, barullo, gresca, desorden. Por último, tengo huevos para pelar, ¿sí? Huevos con B larga. Los que diariamente trabajamos en la redacción de escritos, proveídos, actas y demás piezas procesales, padecemos de apego a los arcaísmos y los utilizamos sin preguntarnos cuál es la finalidad que perseguimos al hacerlo. Invariablemente denominamos foja a lo que en todas las demás actividades nombramos como hoja. Se lo escuché a Binder y se lo escuché a este doctor. Utilizamos como usía o su señoría como manera habitual de dirigirnos a un ciudadano que ejerce funciones de juez en un país democrático y republicano. Y la lista puede continuar según la vocación que tenga el operador del servicio de justicia por distanciarse del lenguaje corriente. Repito esto. Y la lista puede continuar según la vocación que tenga el operador del servicio de justicia por distanciarse del lenguaje corriente. Hay quienes lo hacen por inercia, impulsados por la rutina, otros por creer que pertenecemos a una élite con lenguaje incomprensible para el pueblo, y nos faltan los que aprovechan para hacer una travesura exhibiendo su ingenio socarrón. ¿Sí? Y también verduguear a un pobre abogado. ¿Sí? Entre estos últimos podemos colocar a alguien que en el Departamento Judicial de San Isidro en el año 1998, una vez de poner un simple apelo, se aventuró a utilizar un arcaísmo en la frase tengo huevos de apelar, surgiendo una ambigüedad con espíritu burlón, pero olvidada de la sobriedad que debe presidir todos los actos procesales. Las palabras huevos con H o sin ella figura en aquella época en el diccionario de la Real Academia Española como una expresión anticuada de necesidad o cosa necesaria. En la edición correspondiente al año 2001 solo se mantiene huevos, sin H, como proveniente del latín opus, pero ha desaparecido, opus es obra, pero ha desaparecido la versión con H. ¿Sí? Extraído del sitio terminologiaforense.com.ar, que no existe más, y que ese sitio era del doctor que nos vino a dar una de las clases en el curso de iniciación profesional de los días jueves, creo que eran 2 o 3 de la tarde, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Colegio que nada, listo por hoy. Tengo mil cosas que hacer. No cortaron la luz, así que lo que publicamos ayer en marketing jurídico puso su efecto. Nos vemos, gente, que tenga un excelente día. Les repito, hoy lo van a lograr. ¿Sí? Hoy lo logran. Abrazo.